La pregunta es, gente de Reddit, ¿cuál es la historia más aterradora de su vida real? En serio. Respuesta 1. Cuando era niña, solía caminar dormida. Vivíamos en un barrio peligroso, Decatur, Georgia, y me despertaba afuera en medio de la noche, sin saber cómo había llegado allí, y tenía que caminar hasta mi casa y entrar por la puerta oscura que había dejado abierta de par en par para quien pudiera estar merodeando. Sin embargo, la vez que más me asusté fue cuando tenía unos 9 años. Me desperté y me encontré con las cortinas del dormitorio corridas y mirando por la ventana. Cuando me desperté, noté que un hombre muy grande y completamente sin pelo, cejas, etc., me miraba y se acercaba lentamente a la ventana y a mi cara. Parecía desconcertado, como si no estuviera seguro de lo que estaba viendo. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando y comencé a gritar incontrolablemente, congelada en el lugar y orinando en mi pierna. El hombre se asustó y gritó, dio una voltereta y luego salió corriendo en un extraño zigzag como si estuviera tratando de esquivar balas. Mi madre se despertó y pensó que probablemente había tenido una pesadilla. A la mañana siguiente encontramos un destornillador en el porche delantero y daños en el marco y la manija de la puerta. Todavía casi me hago pis en los pantalones cuando cuento esa historia, pero ahora normalmente es de la risa. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando empecé a cobrar vida y a gritar, o su grito agudo o su agacharse y rodar y esquivar y moverse todo el camino por la calle. Respuesta 2. Estaba en medio del terremoto de 1990 en Filipinas. Después del terremoto principal, mi padre y yo caminamos por las calles para llegar a casa y él me protegió de las grandes bolsas de colores que estaban alineadas en el suelo. Más tarde me explicó que todas esas eran personas muertas. Respuesta 3. Esto es muy insulso en comparación con muchas de las cosas que se encuentran aquí, pero cuando tenía 12 años vi a un hombre enorme dejar caer un billete de $1. Parecía no darse cuenta, así que corrí al otro lado de la calle para devolvérselo. Me dio las gracias varias veces y pude ver que no estaba bien de la cabeza. Yo era una niña bastante pequeña, probablemente solo pesaba 45 kilos en ese momento. Este tipo me superaba fácilmente con un pie. De repente, me agarró por la parte superior de la cabeza y no me soltó. Tengo mucha suerte de que mi padre estuviera cerca, y prácticamente me levantó y me llevó lejos. Respuesta 4. Yo estaba en servicio activo en la Marina. Serví a bordo de un submarino. Estábamos en el puerto un día, la mayoría de la tripulación se había ido. A los muchachos de servicio por la noche, es decir, nosotros, se les dio permiso para llevar a nuestros hijos a bordo para la cena. A mitad de la comida, alguien hace un anuncio 4MC. 4MC es el intercomunicador de anuncios de emergencia. Dice que hay humo ligero en la sala de máquinas, seguido rápidamente por fuego en la sala de máquinas. Entrenamos para esto religiosamente, por lo que todos están inmediatamente en acción. El oficial al mando todavía está allí, pero en la cubierta. Uno de nuestros soldados de mayor edad aparentemente corrió con los niños hacia la parte delantera hasta una escotilla donde estaba, literalmente, arrojándolos por la escotilla mientras nuestro CEO los atrapaba y los colocaba en la cubierta superior. El resto de nosotros corrió hacia el fuego y no vi a nadie agarrando una máscara. Ni una sola persona. Entonces agarré un gran puñado de máscaras de respiración y seguí a través de la escotilla donde nos recibió lo que parecía ser un humo ligero que llenaba toda la sala de máquinas. Pero no olía a humo. Fue dulce. Sabía dulce. Una bomba de aceite había explotado y había llenado toda la mitad trasera del barco con líquido hidráulico atomizado. Un tipo estuvo a punto de encender una antorcha en la sala de máquinas cuando llamaron al siniestro. Si lo hubieran llamado un momento después, habríamos entrado en un infierno. Si él, por alguna razón, no hubiera oído la llamada y hubiera encendido la antorcha cuando entramos corriendo, nos habríamos incendiado antes de poder reaccionar. Resultó perfectamente bien. Limpiamos el aceite que se había adherido a todas las superficies y arreglamos la bomba. Pero fue algo surrealista comprender lo cerca que estábamos de un resultado muy diferente. Respuesta 5. Estaba sola en casa cuando tenía 11 años. Me acababa de quedar dormida y alguien intentó entrar por la puerta principal. Llamé al 911 y me escondí en la despensa, en el estante inferior. Llegaron a la puerta que está al lado de la despensa e intentaron entrar por la puerta también. Llegó la policía y uno de ellos me levantó y me sujetó hasta que llegó mi madre. No me solté y él se aseguró de que me sintiera segura. Tengo 27 años y no he estado sola en casa mucho desde entonces. El día que firmé el contrato de alquiler de mi primer apartamento, me compré un perro para no estar sola. Es bastante traumático cuando eres tan joven. Respuesta 6. Estaba sola en casa, por suerte, mis hijos no estaban, cuando el camello de mi ex marido llegó.
Me echó a la fuerza a la puerta gritando a todo pulmón que nos iba a joder a todos. Yo estaba escondida en mi vestidor bajo unas mantas y llamaba al 911. Se acercó tanto varias veces que nunca me había sentido tan petrificada en toda mi vida. La policía llegó muy rápido y él salió corriendo. Lo atraparon a unas pocas calles de distancia. Respuesta 7. Ya he publicado esto antes, pero también encaja aquí. En mi último trabajo, durante los 12 años que estuve allí, siempre estacioné en un lugar determinado. Era accesible al público, ya que no era un estacionamiento de la empresa, pero querían que estacionáramos en la parte trasera del estacionamiento para que los lugares más cercanos pudieran estar disponibles para los clientes. Un día, mi lugar fue ocupado por un Cadillac con cristales tintados y me enojé de inmediato porque todos sabían que era mío. Es el turno de la mañana, así que son las 4 de la mañana, así que no puede ser uno de los otros porque sé lo que conducen. ¿Así que soy novato? ¿O tal vez otro empleado de otra tienda en la plaza? Todavía está allí en mi hora de almuerzo y cuando me voy a casa y al día siguiente llego a la 1 de la tarde hasta el cierre. Alrededor de las 9:30. Y luego también al siguiente. Algo en eso realmente me molestó. Olía mal. Literalmente, es el sur y pleno verano y quién sabe qué se está cocinando allí. Mi padre era un infante de marina y luego un oficial de policía. Siempre decía que si sentía que algo andaba mal, probablemente lo estuviera. Así que marqué el número de contacto de la policía para casos que no fueran de emergencia. Me sentí como un idiota, pero cada vez que pasaba por allí me molestaba. Así que me quedé esperando más de una hora antes de que apareciera alguien y, honestamente, si no hubiera estado libre al día siguiente, habría dicho que no. Pero esperé, principalmente porque puedo ser un hijo de puta mezquino y ese es mi lugar, maldita sea. La policía aparece, todos molestos porque quién sabe cuántas llamadas de no pueden estacionar aquí reciben. Sin embargo, revisan la matrícula y luego las cosas se vuelven locas. Quieren mi información, quieren que me comunique con mi gerente, si este estacionamiento tiene cámaras, si toqué el auto, etc. Aparentemente, el auto está en alerta Amber como el último avistamiento de una persona desaparecida que era menor de edad. Una niña de 15 años. Cuando abren el maletero, encuentran su cuerpo mutilado debajo de una manta y la fuente del olor. Había salido con su novio, mucho mayor, controlador e inseguro, pero había decidido terminar la relación. Solo cometió el error de subirse al auto con él. Él condujo 3 condados más allá después de torturarla, meterla allí y quién sabe qué más, luego estacionó y se fue, dejándola morir en el maletero. Nunca supe la hora de su muerte, así que a veces me persigue pensar que podría haberla salvado si hubiera hecho un escándalo antes. Así que sí, escucha tu instinto, incluso si parece mezquino. Respuesta 8. Estuve con un chico durante un par de años cuando me di cuenta de que había empezado a fumar metanfetamina como pasatiempo después del trabajo. Ya estábamos teniendo numerosos problemas y yo tenía 3 hijos pequeños, así que finalmente lo eché. Unos días después, tal vez una semana, creó una página falsa de Facebook y me envió una solicitud de amistad. Las únicas publicaciones en la página eran sobre matarme a mí y a mis hijos, su suicidio y cómo planeaba hacerlo ese día. La publicación más reciente estaba acompañada de una selfie de él en mi patio trasero, una selfie reciente, así que había estado allí. Estaba de camino a casa con los niños a altas horas de la noche cuando recibí la solicitud. Había pasado por la casa de mis padres el día anterior y había comprado la pistola de 9 milímetros de mi padre porque estaba enviando mensajes a través de amigos en común sobre quemar mi casa. Llamé a la policía tan pronto como llegué a casa y no parecieron pensar que fuera un gran problema y no tenían un oficial disponible para que viniera a revisar mi casa antes de que entráramos. Vivo en medio del bosque y tenemos una fuerza policial barata. De todos modos, dejé que los niños se quedaran en el auto, le di instrucciones a mi hijo mayor sobre qué hacer si algo sucedía y tuve que buscar en mi propia casa, en la oscuridad, con una pistola de 9 milímetros por si acaso él estaba allí esperándonos a mí y a mis hijos, y fue aterrador. Tuve que buscar en toda mi casa cada vez que regresábamos durante un tiempo, y siempre me preocupaba encontrarlo allí. Llamaron a la policía varias veces y finalmente me concedieron una orden de alejamiento un par de semanas después, cuando las amenazas de muerte continuaron. Murió hace aproximadamente un año y lo único que sentí fue alivio. Respuesta 9. Escuchamos un extraño gemido mientras pasábamos el rato con amigos en una zona sospechosa de Phoenix. Podíamos oír a alguien gemir y, de vez en cuando, decir ayuda con una voz suave y cansada. Fuimos hacia la voz y encontramos a un tipo tirado en el suelo con una camiseta cubierta de sangre, con una mano sosteniendo un cuchillo en el estómago. Sus ojos estaban extrañamente centrados en nosotros, pero estaba gimiendo y retorciéndose. No dejaba de decir ayúdenme, oh Dios, voy a morir. Por favor, ayúdenme.
Dijimos que llamaríamos a una ambulancia y realmente no le gustó la idea. No. No llamen al 911, solo ayúdenme. Voy a morir. Llamamos de todos modos. Se puso de pie con su camiseta cubierta de sangre, cuchillo en mano, dijo, joder, y salió corriendo. Respuesta 10. Hace unos años, cuando todavía vivía en casa de mi madre en Filadelfia, alguien intentó entrar en nuestra casa. Miré por la ventana junto a la puerta y vi a dos hombres con pasamontañas mirándome, uno con algún tipo de tubo o herramienta y el otro con una pistola apuntándome directamente. Salí corriendo de la puerta, cogí la escopeta calibre 10 de mi padre y me quedé en la puerta del baño mientras llamaba al 911. Terminaron corriendo y la policía los atrapó en la calle. Tenían varias órdenes de arresto por allanamientos en Maryland y Delaware, uno de los cuales dejó a un padre de 2 hijos con un disparo en la columna y paralizado. Sigo agradecido hasta el día de hoy de no haber resultado herido durante eso. Respuesta 11. Tengo parálisis cerebral, pero siempre he trabajado mientras estaba en la universidad y después de terminarla, a veces con 2 o 3 trabajos a la vez. Cuando ocurrió este incidente tenía 22 años, alquilaba mi bungalow y vivía sola. Iba a trabajar, mi trabajo principal en ese momento era como asistente de terapia de baile, fitness y juego para un grupo de terapeutas que trabajaban para jóvenes con discapacidades físicas, de aprendizaje y trastornos de conducta extremos. Como uso una silla de ruedas a tiempo completo, tenía que usar un taxi para ir y volver del trabajo, y aunque la mayoría de los conductores de la empresa de taxis eran serios y muy agradables, había algunos dudosos, como en la mayoría de los ámbitos de la vida. Podía trasladarme con bastante facilidad, así que todo lo que los conductores tenían que hacer era sujetar mi silla de ruedas, plegarla y guardarla en el maletero. Ese día, el tipo apareció a las 8:30 tarde, procedí a transferirme, lo sentí muy cerca detrás de mí, su mano rozó suavemente mi espalda y trasero. Vale la pena mencionar que había tenido pequeños problemas con este hombre antes, principalmente haciendo comentarios obscenos y pidiéndome salir a tomar algo. Dije que no, se puso un poco desagradable y terminé teniendo que informarlo a la empresa. Como soy discapacitada, no había mucho que pudiera hacer, ya que me estaba sosteniendo y no podía soltar la puerta, lo insulté por lograr darse la vuelta para sentarse en el auto y le dije que nunca hiciera eso, solo se rió y sonrió burlonamente. Empezamos a conducir, 10 minutos después noté que no íbamos por la ruta habitual para llegar al centro donde trabajaba, estaba enojada y también por el hecho de que ya llegaba tarde al trabajo, así que le pregunté sobre esto. Ignoró mis preguntas y dijo con voz fría, ¿sabes que vivo por aquí? Podría llevarte a mi piso donde están mis 3 amigos y no habría nada que pudieras hacer al respecto. Cuando dijo esto, me estaba cagando por dentro, pero dije con mi voz más valiente, si llego mucho más tarde, el trabajo me llamará y también tendrán los datos de tu empresa. Dicho esto, me miró con el ceño fruncido y, después de un rato, pronto reconocí la ruta habitual al trabajo. Cuando llegué al trabajo, mi jefe estaba preocupado porque vio al conductor, para quien tampoco tenía tiempo, y me preguntó si estaba bien. Después de un rato, pude contarle a mi supervisora lo que había sucedido, y ella primero llamó a la empresa de taxis y luego a la policía, que vino a entrevistarme al trabajo y luego habló con el hombre. No sé qué le pasó, pero nunca lo volví a ver. Respuesta 12. Hace años, en uno de mis primeros trabajos, una compañera me contó una historia. La noche anterior, había salido a tomar unas copas y, de camino a casa, se había bajado del autobús y caminaba por la calle hacia su casa. Un taxi se detuvo junto a ella y el conductor le dijo que subiera al coche, ella obviamente dijo que no. Luego le dijo, llama a quien quieras mientras estás en el coche, pero por favor, súbete y te lo explicaré. Así que se subió. Resulta que, caminando hacia ella, había un tipo en topless, sin zapatos y con un machete en la mano. El taxista ya había llamado a la policía, pero luego vio a mi compañera, así que se detuvo para cuidarla. Respuesta 13. Cuando me enteré de que algunas de las personas más agradables pueden estar lidiando con demonios terribles. Cuando era más joven, alrededor de 2º o 3er grado, tenía una tutora de matemáticas. Era amiga de mi madre de AA, en ese momento no lo entendía muy bien, era una mujer muy agradable y la razón por la que soy tan buena con las matemáticas, incluso hasta el día de hoy. Uno de los días que se suponía que vendría, mi madre no pudo comunicarse con ella, así que mi madre se preocupó y fuimos en coche a ver si estaba bien. Cuando llegamos a su casa, la encontramos muy borracha, tirada en el suelo y ni siquiera podía ponerse de pie. Mi madre tuvo que llamar a una ambulancia. Más tarde ese día, mi madre tuvo que explicarme lo que había sucedido y que había fallecido. Ese día me enseñó que, por muy buenas que parezcan las cosas por fuera para algunas personas, los demonios que hay en el interior pueden estar a punto de llevárselas. Respuesta 14. Mi mejor amiga, cuando era niña, tenía una tía que era la mujer más dulce del mundo.
como la típica cristiana, en realidad, devota, que solo quería ser amable con todos y hacer cosas buenas por la gente, y que se ofrecía como voluntaria para ayudar a las personas sin hogar cuando no estaba trabajando en la oficina de su iglesia. Todos los fines de semana nos daba a mí y a mi amiga $5 a cada una para que recogiéramos colillas de cigarrillos en la cuadra, y luego también nos daba de comer y caramelos. Era una de las mejores personas que podrías conocer, y de verdad. Empezó a salir con un hombre de su iglesia que se sentía atraído por lo hermosa que era por dentro y por fuera. Después de unos meses, él decidió que su amabilidad hacia otras personas, especialmente hacia los hombres, era una señal de que lo estaba engañando. La misma amabilidad que siempre había mostrado hacia todos, y la razón por la que él afirmaba haberse enamorado de ella en primer lugar. Entonces, ¿cómo reacciona este hombre obviamente razonable? Un día, la esperó fuera de su casa a que volviera del trabajo, la obligó a tirarse al suelo y luego le arrancó el corazón del pecho frente a su casa en medio de la tarde. Se sentó con el cuerpo sosteniendo su corazón mientras esperaba que apareciera la policía. Dijo que ella merecía que le rompieran el corazón exactamente como le rompió el de él. Esa historia y el juicio que siguió fueron noticia durante un tiempo. Terminó recibiendo algo así como 60 años de prisión y ya era bastante mayor en ese momento, por lo que en realidad fue una sentencia de cadena perpetua. No olvides suscribirte y darle like para ver más de este contenido.